¿Qué hay, amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro curso de programación con TIA Portal versión 17. En el video tutorial del día de hoy continuaremos con nuestro curso en el cual hoy explicaremos lo que es qué es una variable, tipos de datos que existen en nuestro software TIA Portal y el direccionamiento de estas variables dentro de nuestro PLC o nuestro software TIA Portal. Entonces, lo primero que haremos es continuar con nuestra diapositiva en PowerPoint, el cual, como pueden ver, anteriormente les había enseñado lo que eran los fundamentos básicos. Esta vez vamos a lo que son los primeros pasos y continuaremos. Entonces, en el video tutorial anterior les había enseñado a cómo crear una tabla de visualización de variables forzadas en nuestro software TIA Portal. Le había enseñado cómo simular con nuestro software PLC sin nuestro archivo o nuestro programa de TIA Portal. Entonces todo esto lo enseñé de primeras porque me interesa que ustedes vayan teniendo el conocimiento para ir visualizando y forzando señales de manera simulada o física dentro de nuestro PLC. Entonces, estas son las variables que creé con anticipación. Iremos a nuestro software, a nuestra diapositiva de PowerPoint, perdón. Entonces, lo primero que haremos es primeros pasos con TIA Portal. ¿Qué es una variable? Para mí, personalmente, una variable es el nombre que yo le doy a un tipo de dato de nuestro PLC para que sea de una manera que se referencie más fácil. O sea, yo puedo tener la entrada I0.6, que va a ser el botón de marcha para el motor de un dosificador. Entonces yo le puedo colocar on M1, que ya sabemos que M1 puede ser el motor dosificador dependiendo cómo lo tengamos en el plano. Entonces todo esto es como para darle una mejor visualización, una mejor estructura a nuestro PLC. Entonces, ¿qué es una variable? Según aquí nuestra diapositiva, perdón, es una especie de memoria dentro de nuestro dispositivo PLC, al cual se le asigna un nombre para ser referenciado dentro del programa, como veníamos diciendo. Es un nombre en el cual, en vez de yo llamarlo numerológicamente, lo llamo es por el nombre que le asigné. Esto tiene un tipo de memoria y ocupa un tipo de dato dentro de nuestro PLC. Una variable puede ser cualquier tipo de dato y dependiendo del tipo de dato se le asigna una dirección de memoria dentro de nuestro PLC. Entonces, abriendo TIA Portal, nos vamos a nuestro programa. Entonces, aquí como pueden ver, tag 1, tag 2, tag 3, tag 4. Entonces, vamos aquí a nuestro PLC, a nuestra PLC tags, y vamos a nuestra tabla de variables por defecto. Entonces, aquí vamos a cambiarle el nombre, donde aquí va a ser on, aquí va a ser off, aquí puede ser motor y aquí puede ser confirmación. Eso es asignarle el nombre a una variable. Eso es una variable. A un tipo de dato, en este caso el tipo de dato booleano, le asignamos un nombre a una variable, como pueden ver, on, off, motor, confirmación, y en la tabla de visualizaciones ella cambia inmediatamente. Entonces, esto es una variable, la definición o asignación de un nombre dentro de nuestro programa. Entonces, ahorita lo que pasaremos a ver son qué tipos de variables o tipos de datos podemos manejar con nuestro PLC. En este caso les enseñaré lo que son las primeras 4 variables, que son las más comunes dentro de los PLCs, las cuales tipo booleano, tipo byte, tipo entero y tipo palabra. Entonces, lo primero que haremos es venirnos a nuestra tabla de tags de variables. Como pueden ver, aquí creamos lo que es una booleana. Un bool es un estado entre 1 y 0. Como ya lo vimos en el video tutorial anterior, yo puedo activar, ella simplemente tiene dos estados, es un estado true o un estado false, donde está activo o inactivo dependiendo la lógica que le queramos dar. Esto nos sirve para entradas digitales, salidas digitales, marcas digitales o banderas de nuestra programación. Entonces abriremos y continuaremos con nuestro diapositivo.
Entonces, tipos de datos. Como pueden ver, un tipo de dato booleano, un bool es el tipo de dato que representa un bit en el estado de memoria del PLC. Ocupa un espacio muy pequeñito. El espacio más pequeño que hay es el espacio del bit, entre 1 y 0. Su valor puede ser entre true o false, o 1 y 0, dependiendo del lenguaje de programación que esté manejando. Entonces, un ejemplo del direccionamiento de memoria puede ser el siguiente: M10.6. M10 estamos apuntando a un byte, y el punto 6 estoy apuntando fijamente al bit del byte. ¿Qué es un byte? Lo veremos a continuación. ¿Qué es un byte? Entonces, el byte es un tipo de dato que representa 8 bits. Es el conjunto de 8 bits para crear un byte. Es el estado de memoria de un PLC, el cual puede variar entre 0 a 255. En el código numérico binario, si lo colocamos en un número entero, en un número real, me puede dar un número entre 0 y 255. Perdón, un número real no, un número real lleva punto decimal. Este no puede llevar punto decimal. Entonces va a ser entre 0 y 255. Eso es un número entero. Y el direccionamiento en el PLC, o en el direccionamiento de memoria, tiene que ser MB, que seleccionando el bit, MB20. En este caso, yo confirmaré la siguiente byte y lo llamaré byte y lo llamaré M10. Perdón, porcentaje M10. MB, perdón, si no le colocamos el B, no nos va a leer lo que es el byte. Esto para nosotros es un byte. Entonces vamos a simular. Daremos OK. Esperaremos otra vez el rato a que nos cargue. Daremos en considerar. Daremos en cargar, load, y daremos en arrancar módulos, en start módulos. Todo como lo vimos en el video tutorial anterior. Como pueden ver, ya inició. Daremos en visualización para ver que todo esté funcionando normal, y iremos a nuestra tabla de visualización número 1, la que nosotros creamos. En este caso buscaremos lo que es el byte. Me lo dará de forma hexadecimal si yo lo coloco en forma binaria. Démoslo en forma hexadecimal. Visualizaremos, como lo pueden ver. Tendremos acá lo que es el byte, el bit, como lo pueden ver. Entonces no las estarán de forma hexadecimal, sino de forma binaria, para poder visualizar los estados del bit dentro de los estados del bit dentro de nuestro byte, perdón. Como pueden ver, aquí se selecciona de la siguiente manera. Si seleccionamos todo de manera binaria, listo. Entonces activaremos lo que es la entrada 1 y la forzaremos. Como pueden ver, se me activa la entrada 1. Activaremos la entrada 2. Se me activa la entrada 2. Activaremos la entrada 3.
Perdón, la entrada 3 es la bobina. Se activa la entrada 3 y activemos la entrada 4. Y si se pudieron dar cuenta, nuestro código binario cambió mucho aquí en el estado de acá. Entonces nosotros podemos representar el arranque de esto de la siguiente manera. Igualmente podemos escribir y forzarlo de la siguiente manera. Entonces aquí podemos dejarlo en 0, 0, 0 y a forzarlos. Y todo quedaría en 0. Esperamos un rato que se me bugueó. Entonces colocaríamos, como pueden ver, sería 0, 0, perdón, 0, 0, 0, 0, guión 1, 0, 1, 1, para saber qué es lo que estamos activando. Y tendremos activas estas mismas tres variables. Forzando un byte, podemos forzar los bits internos dentro de ese byte. Eso equivale a un byte. Entonces, para mirarlo mejor, entonces borraré esto del bit y vamos a crear las otras 8 variables. Entonces, coloquémosle tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, y ahí tendremos las 8 variables de nuestro M10. Entonces, para probar, vamos a crear variables del M11. Perdón, creémoslas para el siguiente ejercicio. Vamos a crearlas para el siguiente ejercicio, que es el siguiente tipo de dato, pero para relacionar solo el byte necesitamos simplemente el byte M10. Bar 3, bar 4. Y buscaremos lo que es byte. Byte MB10. Ese será nuestro byte 10 para mostrar nuestra tabla de visualización. En este caso, borraré este y bajaré hasta completar las 8. Aquí vamos a buscar lo que es el byte para poderlo visualizar. Cargamos los cambios de nuestro PLC, damos clic derecho, damos download to device, vamos en software all para cargar todo, pero en este caso, como hicimos unas pequeñas modificaciones para que cargar todo y detener el PLC, vamos a cargar solo cambios. Vamos a encargar y ya se cargó, como ven, ya se cargaron los cambios, ya nuestros circulitos ya pasaron a verdes. En este caso estamos visualizando y vamos a visualizarlo en binario, todo en binario. Y si colocamos acá
1111 guión bajo 1111, vamos a activar todos los bits de nuestro byte M10. Como pueden ver, todos los bits se activaron, menos este, dado que es una señal de bobina y no se activa porque tengo el contacto cerrado. Pero en realidad todos los contactos se estarían activando menos este. Realmente no podría forzarlo. Entonces, eso sería un bit dentro de la lectura del byte. Y que lo que explicaremos es el siguiente tema. Tendremos lo que es tipo de dato entero o palabra. O sea, el tipo de dato entero es un tipo de dato que representa 16 bits, o sea, 2 bytes. Tiene un espacio en memoria de 0 a 32.767. Un ejemplo de direccionamiento en la memoria puede ser MW60. MW es memoria Word, memoria de palabra 60. ¿Y por qué se llama Word? Porque como nuestro sistema operativo, una palabra trae 16 caracteres dentro del sistema operativo de una computadora normal. Ya una doble palabra son de 32 bits. Entonces, iremos a nuestro software TIA Portal, iremos a nuestra tabla de variables y crearé una in Word espacio Word. ¿Por qué son iguales? Porque literalmente ocupan el mismo espacio en memoria y se van a direccionar de la misma manera. Entonces normalmente utiliza es la entera para señales analógicas y doble palabra lo colocas en real para lo que son las salidas de lectura con punto. Entonces vamos a colocar in Word, que literalmente prácticamente dentro de nuestro software es lo mismo. Y no se va a llamar MB, sino se va a llamar MW10. Y va a ser un entero. Va a ser un entero. Entonces vamos a nuestra tabla de variables. Vamos a llamar var 1, 2, 3 y 4. Y vamos a llamar in Word. Volvemos a cargar nuestros cambios del PLC, clic derecho, seleccionamos el PLC, clic derecho, cargar cambios, cargar. Como pueden ver, ya me cargaron los cambios. En este caso colocaré todo en 0. Después como pueden ver, ya todo se forzó a 0. Binario. Abriremos. Como pueden ver, este tiene 16 espacios de memoria, donde cuales los primeros 8 se leen de izquierda a derecha, son el byte M10 y M11. Activaremos lo siguiente. Entonces, todo esto lo dejaremos en binario para que nos demos cuenta que cuando esté en 1 es que está activo. Para verlo en el mismo código de representación, bien, entonces vamos a colocar 1111 espacio, bueno, guión bajo, guión bajo 1111 guión bajo 0000 bajo 0000, enter y forzamos. Como pueden ver, todas las variables de nuestro byte M10 se activaron. ¿Por qué? Porque usted lee el primer grupo de bits es el bit menos significativo, o sea,
el M10 y el segundo grupo de bits es el byte más significativo, o sea, el M11. Igualmente en el grupo de bits se leen de esa manera. Si deseamos, entonces podemos prender simplemente el M10.0 de la siguiente manera. Entonces sería 0000 espacio 0001 espacio 000 espacio 0000. Forzaremos. Como pueden ver, se me activa el botón on y se me activa la bobina marcha. ¿Por qué? Porque tengo el botón de off desactivado. Entonces, ¿qué pasa donde la coloquemos en Word? Que no sea entera, sino que sea en Word. Porque me preguntan, si es que está entera, colóquela en Word. Bueno, vamos a colocarla en Word. Vean aquí. Word. Volvemos a cargar. Solo cambios. Cargar. Tabla de valores. Y aquí, como pueden ver, no hace gran cantidad de cambios. Simplemente se lee de la misma manera. Por esa misma razón les dije que el in era prácticamente lo mismo que un Word dentro del PLC. ¿Por qué? Porque ocupan el mismo espacio de memoria, tienen casi el mismo funcionamiento y las mismas limitantes. Entonces, ya sabiendo que es un byte, que es un word, que es un bit, que es un int, tendremos lo que son los estados de memoria dword, que como bien lo dicen, una dword, vamos a una din, una din, una dword, que lo vamos a llamar como dword, lo vamos a llamar como MD10, MD de MD-word, o sea, doble palabra. Cargamos. Bueno, voy a leerles exactamente qué es una dword. Entonces, este tipo de datos representa 32 bits en el estado de memoria de un PLC. Como bien indicamos, el anterior, que es el in, y el word es una palabra, word significa palabra, de 16 bits, o sea, 16 espacios de memorias. Entre comillas, 2 bytes son 16 espacios de memoria. Y entonces el din y el dword ocupan el doble. Como es una doble palabra, ocupan 32. Entonces, en este caso, su valor puede ser representativo entre menos 2.147.483.468 a, bueno, 2.147.483.467. Un ejemplo de direccionamiento de memoria puede ser el MD100. Técnicamente, esto es lo que significa una palabra en palabras técnicas, pero soy más de ejemplos dentro de la programación. Entonces, una vez creados los din y dword y cargados, vamos a nuestra tabla de representación. Entonces vamos a din y dword en binario. Abriremos, ampliaremos más, y esto sería nuestro espacio en memoria. Como pueden ver, vamos a colocarlo en 000 espacio 000 guión bajo 000.
no tenemos nada forzado. No tenemos nada forzado. Esto que estoy haciendo de apuntar al mismo byte y al mismo punto de bit, no es recomendado hacerlo dentro de TIAporta. ¿Por qué? Porque si yo estoy utilizando un bit y luego voy a sobreescribir una información o un número dentro de un byte, puedo estar modificando el bit, como bien sabemos. Entonces, normalmente, como buen programador, uno lleva su agenda donde va llevando el orden de variables, donde uno dice el byte 10 va a ser, digamos, para del byte 10 al byte 35, va a ser para señales digitales, simplemente marcas, banderas, lo que uno necesita activar. Del byte 100 al byte 300 va a ser para enteros de señales analógicas, y del byte 3 y del byte 302 al byte 500 va a ser para los reales de las salidas analógicas y las escalas. Entonces, eso es una buena táctica de programación. ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo acá, apuntando del byte M10, luego me fui del bit M10.0 y me fui a apuntar al byte M10, como pueden ver, cuando yo modifico el byte, modifico la estructura interna de él que corresponde a los bits. Entonces, esto es una mala práctica de programación. Me faltaba aclarar eso, sino que simplemente estoy usando para que nos demos cuenta cómo es el comportamiento interno de los bits, de los bytes, de las palabras, de los enteros, de todo, para tener una estructura, una visualización mejor estructurada. Pero esto que estoy haciendo no es una buena práctica de programación. Entonces, tampoco es buena práctica de programación usar marcas dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque normalmente lo que usamos son bloques de datos. Estructurar nuestro programa dentro de bloques de datos, esto permite una mejor simulación y una mejor estructuración de nuestro proyecto. Entonces, continuando con nuestro video, seguimos. Y aquí, como pueden ver, tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Y para modificarlo seríamos lo siguiente: 1, 0, 1, guión 1, 1, 1, 1, guión 1, 1, 1, 1, guión 0, 0, 0, 0, guión 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el último número de ceros. Forzamos y nos daremos cuenta de cuáles son las señales activadas. Esto sería lo que nosotros activamos. Y movimos dentro del byte. Entonces, bueno, amigos, espero que este video les haya servido. Si tienen alguna duda, por favor no olviden suscribirse, darle clic en la campanita y continuaremos viendo y haciendo estos video tutoriales para que sigamos aprendiendo de la mano de todos ustedes. Por favor no olviden suscribirse y darle clic en la campanita. Hasta la próxima.